Arrancamos cuando gustes. Perfecto. Entonces, bueno, primero agradecerle a Cambadu todo esto que hace para acercarnos a todos. Le damos la palabra a su presidente Daniel para que nos cuente un poco más, digamos, sobre esto que estamos haciendo hoy con este lanzamiento de los miércoles de Cambadu, para que puedan llegar más conocimientos, digamos, a todas las personas y puedan mejorar sus negocios. Voy con vos, Daniel. Buenas tardes. El agradecido es Cambadu y yo en su representación en llevar esta posibilidad a los comerciantes, empresarios. Hoy hay que ser tan cuidadoso de los números, dado que son tan escuetos los márgenes de utilidad, que cuanto más profesionalizado esté ese trabajador, ese pequeño empresario, más fácil la va a llevar. De lo contrario, se hace muy cuesta arriba. Hoy en día no alcanza con darle sacrificio de horas y trabajos personales. Hay que tener también tecnicismos que son los que se requiere. O sea, yo prefiero que los escuchen a ustedes más que a mí, y desde ya agradecido y encantado que tengamos tantos inscritos para tomar y escuchar a ustedes que con tanta sapiencia nos van a desasnar. Buenas tardes y quedaremos escuchando. Bueno, muchas gracias. Juan, ¿querés que empecemos? Sí, ¿Vos? ahí le doy lugar a Claudia Perry y a Alfredo para que puedan presentarse. Empezamos a mostrar las diapositivas y le empezamos a contar de qué va a tratar hoy, digamos, este primer webinar que estamos lanzando en Cambadu. Bueno, vamos a estar trabajando yo soy Claudia Perry, soy licenciada en psicología, pero hace 30 años que trabajo en el área de capital humano. Primero, en un primer momento se llamaba recursos humanos, gracias a Dios ahora nos referimos a lo que es el capital, lo que realmente da éxito a la organización, ¿no? Que es el capital intangible, pero el que nos genera más ganancias en la organización, una vez que lo comenzamos a trabajar en orden y con proactividad. Eso es lo que vamos a estar tratando de trabajar conjuntamente con Alfredo. Alfredo actualmente está en Córdoba, yo trabajo mucho con Alfredo desde hace muchos años. Empezamos trabajando, no sé, Alfredo, ¿en qué año? Hace mucho. Nosotros comenzamos allá por los 90. Ahí nos cruzamos nuestros caminos. Sí, en Coca-Cola trabajábamos él en una planta y yo en otra planta, pero al ser los dos del área, en ese momento se llamaba Recursos Humanos, trabajamos muy en conjunto y actualmente, al día de hoy, seguimos trabajando en diferentes empresas, pero seguimos trabajando juntos, así que ya tenemos una coherencia entre los dos, que nos miramos y ya nos entendemos, ¿no? Y sobre todo tenemos un criterio, una lógica del criterio muy común en lo que respecta al capital humano. Con Alfredo trabajamos casi diariamente, y vemos específicamente cómo cambia la gestión de las personas, cómo cambia con la gestión de las personas la gestión de la empresa. La riqueza que se tiene. Sí, Alfredo. Sí, sí, solamente quería reforzar lo que estás diciendo, Claudia, y para todos los que están escuchando esto, es que es muy difícil vender nuestro producto porque no se ve un resultado tan inmediato, pero evidentemente por lo que planteaba Daniel al principio, lo que estás hablando vos, Claudia, y lo que vamos a ver a partir de ahora con las diapositivas que vamos a ir pasando una por una, es donde tenemos que trabajar fuertemente, porque la forma de conseguir una competitividad en el mercado y poder lograr resultados económicos más favorables en una situación bastante problemática que hay en el mundo, nos ha llevado a todos a repensar la forma en que trabajamos con nuestra gente. Esto, como veremos de ahora en más, es una tarea a largo plazo que hay que ser consecuente y hay que tomar en cuenta todas las recomendaciones que le vamos a ir dando. Gracias, Claudia. Y por otra parte, sí es a largo plazo, pero no a largo plazo estático, sino que va a ser un largo plazo muy dinámico. Y esa es una de las grandes competencias que tenemos que lograr, ir adecuando nuestras estrategias en relación al capital humano de acuerdo a lo macro que sucede en el mundo
y también adecuando nuestras competencias a lo que nos va marcando el mercado ya sea provincial, nacional, internacional, o sea, tenemos que estar atentos a varios focos, a varios enfoques de trabajo. Por eso es un trabajo tan dinámico trabajar con las personas. Yo siendo psicóloga, por supuesto tengo el concepto que cada uno de nosotros es absolutamente diferente, por lo cual encarar un mismo método de trabajo es imposible, porque cada uno lo va a tomar de un modo diferente. Y es la capacidad del líder que va a hacer que todo se concatenúe para llegar a un objetivo común exitoso, ¿no? ¿Y cuáles son los motivos más frecuentes de la preocupación de los empleadores actualmente? Y es lo que vivimos permanentemente, ¿no? Cuando estamos dentro de las empresas. ¿Qué es lo que dice el gerente generalmente? Tengo que andar detrás de todo, tengo que hacer todas las cosas yo. Si no estoy, pareciese que las cosas no funcionan, ¿sí? No tengo toda la información necesaria para la toma de decisiones, siempre tengo que estar buscando, o sea, tengo que tener un papel proactivo a diario, ni siquiera puedo tomarme vacaciones. Todas estas cosas que nosotros las fuimos poniendo en las diapositivas, es lo que nos escuchamos a diario nosotros, ¿no? O sea, no es nada inventado, sino lo que a diario vamos escuchando dentro de las empresas. Pero ¿qué es lo que pasa? Miremos del otro lado de la vereda. En realidad lo que sucede es que el líder toma el papel de jefe. Y a ver, acá hay la primera gran diferenciación. Existen jefes y existen líderes. El líder tiene que ser un jefe, por supuesto, porque tiene que ver toda la parte operativa, tiene que ver el cumplimiento de los objetivos, tiene que ver todos los recursos necesarios para cumplir con su funcionamiento normal de la empresa, pero también tiene que alinear a las personas. Y cuando estamos empezando a hablar de alinear, de comunicarnos con la persona, estamos hablando de otra cosa. ¿Pueden estar separadas? No. Es imposible que estén separadas. ¿Me permitís, Claudia, que agregue algo? Por supuesto. Referido a esto, Sí. nosotros tenemos que tener en cuenta que nos estamos encontrando a diario con nuevas expresiones de personas muy distintas a las que estábamos acostumbrados. Son las denominadas nuevas tribus sociales. Pero son las personas con las que tenemos que trabajar. En algunos lugares más acentuado que en otros. En las grandes urbes nos encontramos con gente que trabaja solamente para conseguir en el corto plazo cierta cantidad de dinero para hacer determinadas cosas, un viaje o irse a otro lado. Entonces tenemos que ser conscientes de que con las personas que vamos a trabajar a diario van mutando, van modificando su visión de vida. No son las mismas visiones de vida que teníamos hace 30 años, hace 20 años. Entonces tenemos que trabajar más cerca de la gente y pensar alrededor el entorno con el que estamos trabajando, ¿sí? Sí, y Alfredo, vos podrás decirme si no, es lo que más nos cuesta cuando hacemos selección de personal, fundamentalmente, que es tan difícil entender a los jóvenes actualmente. Si avanzamos un poquito hasta la próxima, veremos algo que nos plantean frecuentemente. Sí. La gente ya no quiere trabajar, no tiene el compromiso, pero es porque tiene una visión de vida diferente, una expectativa diferente a la que se venía viendo hasta hace poco. Es así. Nosotros, nuestra generación, que somos un poquito más grandes, el objetivo fundamental era cuidar el trabajo y si se podía, jubilarnos en ese trabajo, ¿no? Dar lo mejor de nosotros. Actualmente los jóvenes, que es esta nueva tribu urbana que se refiere Alfredo, piensan otras cosas, lo motivan otras cosas. Nuestra gran motivación de repente era tener un buen trabajo, un buen sueldo, comprarnos un terreno, luego tener una casa, una familia. Hoy en día esto se ha ido complejizando, ya no es tan sencillo como era antes, tampoco fue tan fácil nunca, pero en realidad fue siempre más fácil que ahora. Entonces los chicos, ¿qué es lo que piensan? Y lo charlamos permanentemente.
ellos ven todo a corto plazo, no se plantean el largo plazo. Entonces, al estar insertos en el corto plazo, ven cuánto voy a ganar, ese de cuánto voy a ganar, qué me permite hacer, qué me permite comprarme, qué me permite disfrutar. Se ha dado una vuelta de sintonía en cuanto a para qué hago los esfuerzos que hago, ¿no? Pero es la gente con la que tenemos que trabajar, es a la gente Ahora, que... Sí. te digo, planteo lo siguiente. Desde el lado del empleador, del empresario, también podemos pensar, es decir, estoy tan desenfocado, estoy tan lejos de una realidad, ¿qué es lo que estaremos viendo? Y es ahí donde, si avanzamos hacia la próxima slide, podemos empezar a pensar y ponernos más o menos en consonancia en qué es lo que se piensa en el mundo. ¿Qué piensan los gurúes de esto? Y hablan sobre no trabajar sobre el síntoma, sino que atacar la causa. Ahora bien, ¿estamos capacitados nosotros? ¿Estamos totalmente enfocados en trabajar sobre la causa? Y ahí está la situación, porque a veces yo cuando estoy enfrente de una persona que viene a una entrevista para seleccionar personal, calculo yo que quiere entrar a trabajar, yo muchas veces me planteo, y si yo puedo elegir una persona para que ingrese a mi empresa. Ahora, ¿por qué me elegiría esa persona para que yo sea el empleador? ¿Qué le puedo ofrecer de diferente que otro para que yo pueda emplearlo y potenciarlo como y pasar de ser un recurso a ser un capital, que se sienta beneficiado, motivado y que me entregue todo lo de sí, todo su talento, sobre todo con estas nuevas expectativas que estamos diciendo que existen en las nuevas realidades de la gente, en los jóvenes nuevos, ¿sí? Por eso el poner el foco en las personas es tan fundamental, y para eso hay técnicas. No es algo que Claudia o Alfredo han inventado, sino que simplemente son motivo de cosas que se han ido estudiando, se han ido aplicando, se han ido probando y se han visto los avances. ¿Es lo último que se va a ver? No, porque esto, como dijo Claudia, es muy dinámico y que va transformándose continuamente, se va reacomodando a las nuevas realidades. Cada realidad es distinta. En Argentina es una cosa, en el interior de Argentina es algo que capaz que en la capital federal es otra, y por sobre todo en la región, estamos hablando para Uruguay, en Uruguay la realidad quizás sea completamente diferente, quizás no tengan tantos problemas como los nuestros, o quizás tengan otro tipo de problemas. En todos los casos hay que hacer un diagnóstico, estudiar, ver la realidad y en cuanto a eso tratar de aplicar digamos, la herramienta. Esto hay que tomarlo como una función de un médico, donde hace todo el análisis para tomar un diagnóstico y en base a eso tomar un remedio. Es nada más ni nada menos que la misma función, solamente que llevado a una organización donde tenemos muchas herramientas para trabajarlas, pero para eso vamos a necesitar algunas cosas que ya vamos a mencionar más adelante de esta presentación. Sí, esto que dijo Alfredo es fundamental, esto del diagnóstico. ¿Y por qué es fundamental? Porque de empresa en empresa las cosas son diferentes y trabajando dentro de una empresa vamos a ver que de área a área las cosas son diferentes, ¿no? Y en la medida que va ingresando gente, que va ingresando capital, se va reacomodando. Entonces, el área de capital humano tiene que estar muy atento a quiénes son las personas o personajes que interactúan entre sí, de manera de tener las técnicas o las herramientas más adecuadas a ellas. O sea, no es algo, lo que quiero decir es que no es algo estático, sino que nuestra área es totalmente dinámica. Y cuando hablo de área, estoy hablando también del líder que ocupa un área, ¿no? El líder de hoy no es el jefe de antes que hacía las cosas de determinada manera y porque en consecuencia le salían bien o le salían mal, ¿sí? Hoy en día el líder tiene que ser totalmente dinámico y espontáneo, porque de repente un día le funcionan las cosas de una manera y al otro día tiene que revertir las estrategias para adecuarlas a otra
otra forma u otra realidad, ¿no? Entonces, por eso, esto de poner el foco en las personas es totalmente fundamental. Hoy necesitamos un líder que sea polifacético, un líder que pueda ver no solamente sus objetivos, los objetivos que se han planeado por su área, sino también la gente que la compone y las competencias que tiene esa gente, de manera de armar y poder gestionar el capital humano. En el momento que nosotros estamos diagnosticando, inmediatamente, ¿qué vamos a hacer? Vamos a gestionar. ¿Y cómo vamos a gestionar? ¿De una manera? No, de millones de maneras diferentes, a partir de lo que tenemos. Es lo que decía Alfredo, como el médico. Tenemos una situación, la analizamos, y a partir de los resultados que obtuvimos, vamos a dar el remedio correspondiente. El área de capital humano o el liderazgo hoy en día es diario, ¿sí? La receta que nos resultó efectiva el día de ayer, mañana es probable que ya no nos resulte. Por supuesto que hay generalidades que sí, que hay que tenerlas como ciertas y que no se nos pueden escapar de las manos, como por ejemplo la empatía, la comunicación de doble vía, el estar atento a marcar los objetivos, al seguimiento de los objetivos, pero lo que les quiero decir es esto, que lo que nos sirve hoy, de repente mañana no nos sirve. Entonces, por eso es la necesidad de estar muy atento y que este diagnóstico se haga en forma permanente. Y Alfredo decía que tenemos que saber que en general los resultados se dan no en el día de hoy, sino a mediano o largo plazo. Pero es tan satisfactorio cuando uno ve los resultados, cuando ha hecho las cosas bien, que es un placer, ¿no? Uno dice, a ver, el esfuerzo fue muchísimo, porque esto implica mucho esfuerzo, el estar viendo a diario a mi gente, cómo actúa, cómo reacciona, y sobre todo ver hacia dónde quiero ir, y a partir de esa visión, y hacia dónde tengo que ir, hacia dónde necesito llegar, con qué gente voy a llegar a ese objetivo, y cuáles son las estrategias que voy a utilizar, ¿no? Claudia, Sí. pero también pongamos, seamos realistas. Sí. Nosotros, cada vez que trabajamos con empresarios o organizaciones, siempre nos plantean algunas cuestiones que son valederas desde su punto de vista. Si podemos avanzar hacia la próxima slide, podemos empezar a trabajar en esto. Claudia, Alfredo, ahí tenemos una mano levantada. Van a hacer una pregunta. A ver. Sí, no la he visto a la mano levantada, pero bueno. A ver. Sí, por favor. Sí, ahí quería preguntar cómo se hacen las empresas, porque la gran mayoría de las empresas que están participando hoy de este webinar no tienen, o probablemente no tengan un área formal de recursos humanos, porque hablan mucho de la experiencia de ustedes, de empresas con estas áreas constituidas, de cómo es este desafío de alguien que está liderando, que está conduciendo la empresa y a su vez se tiene que hacer cargo de recursos humanos. Sí, lo que pasa... Sí, a ver, Alfredo, decilo. No, también pensé que yo te lo puedo decir. Para eso, y está en la misma presentación que estábamos haciendo, está un poquito más adelante la contestación, pero vamos avanzando porque es válida la pregunta, muy válida. Nosotros tenemos que estar pensando qué vamos a brindarle a la organización. Si vemos estos paradigmas que estamos viendo en este momento en esta presentación de la gestión de recursos humanos, ¿sí? Desde la empresa dice, si fuimos exitosos toda la vida trabajando como estamos, ¿por qué voy a ponerle foco en las personas? ¿Sí? La gestión de las personas no es algo tan prioritario, según lo que dice un empresario, y siempre estuve ganando. Ahora bien, nosotros queremos proponerle una gestión donde le va a traer un resultado y no inmediato. Entonces, ¿cuál sería el esfuerzo y por qué tendría que ser el esfuerzo? Eso está probado. El área de recursos humanos, gestión de las personas o capital humano, llámelo como se llame, pasa a ser un socio estratégico de la organización. Ni siquiera eso es un área, es una necesidad de la empresa. Y no es porque estemos vendiendo nuestro servicio, la necesidad está probada. ¿Por qué? Porque en definitiva yo puedo tener una visión del negocio
he armado todo un marco estratégico, tengo toda mi estrategia en mi mente, pero si no la sé comunicar y mis colaboradores no la llevan a cabo, lamentablemente no vamos a llegar nunca a los resultados, o los resultados van a ser magros, no van a ser lo esperados, o va a tener una sustentabilidad muy corta, una vida muy corta. Entonces lo que nosotros necesitamos es que lo que yo quiero para mi organización llegue a quienes van a llevarlo a cabo, salvo que seamos una empresa unipersonal. Y no estamos hablando de empresas unipersonales. Estamos hablando de empresas que por lo menos ya desde 2 personas en adelante vamos a necesitar que estén coordinadas, que tengan la misma capacidad para llevar adelante las actividades, para llevar adelante la planificación estratégica, para lograr la visión que se quiere lograr. Y si no, no hay forma. O sea, esa es la realidad de hoy. ¿Y qué es lo que aporta la gestión de las personas? Justamente eso, tener las mejores personas en los lugares indicados y en la cantidad adecuada. Porque si nosotros armamos toda una estrategia de negocio, tenemos que pensar qué estructura vamos a tener y qué objetivo va a tener cada una de esas partes de esa estructura. Ahí trabajamos con las herramientas de gestión del personal. Esa es la verdadera función. Y por eso es socio estratégico. ¿Y por qué también pasa a ser muy estratégico? Porque eso sería bastante operativo, digamos, es lo más operativo de lo que es gestión de la persona. La parte estratégica es pensar a futuro, es pensar en el desarrollo, no quedarse en el día a día, sino pensar la sustentabilidad del negocio. ¿Por qué desarrollar gente? ¿Por qué desarrollar colaboradores? Si ya tengo mi nivel de mando medio. Porque hay un dicho en esto de ser líderes, es desarrollar tu gente, porque si sube el agua, sube el corcho. ¿Qué quiere decir? Si nosotros somos el corcho, que somos los dirigentes de una organización, si desarrollo mis bases, yo también me voy a desarrollar como negocio. Espero haberte cubierto esa pregunta, no sé si hace falta algo más. Sí, muchas gracias. Por otra parte, Santi, no estamos hablando en general, ¿no? No solamente del área de capital humano, sino estamos hablando de liderazgo, que es lo que necesitamos del líder hoy. Antes, ¿qué se necesitaba de un líder o de un jefe? Que sepa hacer las cosas muy bien, que sea el que más sabe hacer las cosas. Y hoy en día estamos trabajando sobre liderazgo. ¿Liderazgo qué implica? No solamente el saber hacer las cosas, sino también tener la habilidad de que la otra persona, sea mi compañero de trabajo, sea mi colaborador, sea la persona que tengo arriba o al costado o donde sea, pueda trabajar en conjunto conmigo, ¿sí? O sea, que podamos sumar, entre todos podamos sumar, que es la única forma, pero para sumar tenemos que tener un eje compartido, que es lo primero, un eje compartido, ¿para dónde vamos? Porque si no se diluye toda esa energía, ese capital que tenemos, que no es capital humano por el área de capital humano, sino por el capital que tenemos dentro de la empresa. Cada uno de los empleados que tenemos es un capital, ¿no? Si no lo llevamos hacia un mismo lugar o lo dirigimos hacia un mismo lugar, esa energía se diluye y se pierde finalmente, ¿no? Y acá de lo que estamos hablando es de lograr empresas exitosas. Y para lograr empresas exitosas tiene que haber una gestión y un liderazgo exitoso. No hay otra forma, o sea, tenemos que administrar muy bien la empresa, pero también tenemos que liderar a nuestra gente para llegar a un objetivo en común. Pero para eso la gente tiene que saber lo que se espera de ella, ¿sí? Es inútil que lo tengamos en nuestra cabeza a qué es lo que queremos si nosotros no lo compartimos, no lo bajamos, sino que lo compartimos, lo charlamos, lo adecuamos a la gente que trabaja con nosotros. ¿Puedo agregarte algo, Claudia? Sí, Alfredo. Ustedes verán que en la presentación dice gestión de las personas. Cuando hablamos de las personas, no solamente hablamos de las personas que trabajan en la organización. Las personas también, para nosotros, desde el área, y queremos aportar, por eso también somos socios estratégicos en ese aspecto, las personas también se nutren de los clientes, los proveedores y la comunidad. Nosotros cuando trabajamos, no trabajamos solamente para los empleados de la empresa. Se tiene que trabajar también pensando en cómo
satisfacemos mejor la expectativa del cliente, cómo atendemos a nuestros proveedores y sobre todo cómo nos relacionamos con la comunidad. Es muy importante todo eso. Y cuando hablamos del liderazgo, el líder, no hay un solo líder en la organización, y yo si soy líder, no soy líder para todas las funciones de la organización, porque mis colaboradores pueden llegar a ser líder en algún momento y yo tengo que ser un colaborador de ellos. ¿Se entiende? Parecería algo loco lo que estoy diciendo, pero es así, porque evidentemente nosotros tenemos que tener esa flexibilidad en cuanto al liderazgo, de tener que preparar a gente especialista en cada cosa. Hay situaciones donde el líder pasa a ser un colaborador y el colaborador pasa a ser un líder. Tenemos que llegar a esa situación. Eso es un tema de madurez. No se logra, ya le digo, de un día para otro, pero hay un ejemplo de todo esto. En todo este temario que estamos hablando, hay una versión, no es de Alfredo, sino que lo leí en algún lado, que esto es como sembrar césped. Nosotros cuando queremos sembrar césped en nuestro patio, en nuestro parque, ¿qué hacemos? Damos vuelta a la tierra, tiramos la semillita y empezamos a regar. Pasan los días, seguimos regando, no vemos el verde y decimos, che, ¿qué pasa? No, ¿nos vendieron qué? ¿Qué nos vendieron a nosotros? Hasta que un día vemos todo verdecito y ahí empezamos a creer y ahí empezamos a ver el césped. Y nosotros tenemos que acordarnos del día en que no veíamos el césped y nos esperábamos. Por eso es una cuestión de largo tiempo, largo alcance. No, hay que ser pacientes, hay que ser docentes, hay que tener la cierta cautela antes de tomar decisiones muy bruscas, ¿sí? Lo cultural es así. Los cambios son un poco lentos, pero son muy eficaces. Y hoy en día, ¿qué es lo que está sucediendo? Que necesitamos gerentes con un nivel de excelencia. Porque lo que decía, no se necesita solamente un gerente que sepa hacer muy bien las cosas, sino que motive a su equipo de trabajo, porque no es su gente, no es propietario de la gente, sino que pertenece a un equipo de trabajo, que puedan también gestionar y liderar. Y en esto también vamos a introducir un término que es el liderazgo personal, ¿no? Que antes no se hablaba. Cuando yo motivo a la gente, inspiro a que estas personas puedan liderar su propio trabajo. ¿Esto qué va a hacer? Que, como se decía en las filminas anteriores, ya no tenga que hacer todas las cosas yo, sino que yo ya le di el bagaje de conocimiento a la persona que trabaja conmigo para que él también lo pueda hacer por sí mismo, ¿no? Entonces, unos podemos descansar en los otros, y la gestión es mucho más rica. Siempre varias personas valen mucho más que una. Y a lo que tenemos que tender a que este nivel de especialización, de sapiencia, de comunicación efectiva, no sea solamente de nosotros para con los otros, sino de los otros para con nosotros también. Se produzca este feedback que en definitiva va a ser a la riqueza de la empresa. Acá en el temario que se ha propuesto, y en realidad es muy amplio. Lo primero que vamos a estar viendo seguramente va a ser la gran diferencia entre lo que es ser un jefe y lo que es ser un líder, ¿no? El líder es algo mucho más amplio. Si lo pudiésemos diagramar, diríamos, un jefe es a una persona que está arriba, y para abajo está toda la gente que lo secunda. En cambio, el líder es un punto dentro de toda esa organización que es la empresa. Es un alguien más, pero que está inmerso dentro del trabajo de todos, ¿sí? No sé si hay alguna pregunta o algo, me van diciendo. Igualmente esto luego lo vamos a explayar con mayor exquisitez, digamos, ¿no? No, solamente te agrego algo, Claudia, que Sí. una competencia clave dentro de la organización es, acá le faltaría un numerito más que sigue después de la tarea del jefe, que es la parte de la comunicación. Sí. Nosotros tenemos que ser claros en el mensaje que demos siempre. ¿Por qué? Porque uno cree que la otra persona escuchó algo y no nos aseguramos de qué es lo que fue lo que escuchó, y nos quedamos con eso. No, si yo ya le dije, a ver, confirmemos.
qué es lo que escuchaste. ¿Por qué? Porque es muy importante que la comunicación sea fluida, sea bien clara y sea efectiva. ¿Sí? Sobre eso también es una cuestión a trabajar dentro de la organización. Ya, Sí, podemos avanzar. Yo creo que sí, podríamos avanzar 2 o 3 slides para ya, sí. Acá están hasta ahí. Sí. Ahora la pregunta del millón es, acá dice ser o no ser. That is a question. Avancemos. Esto es simplemente anecdótico. Hay que tomar el toro por las astas. ¿Qué vamos a hacer? Esa la decisión la tiene que tomar el empresario. Es decir, ¿tengo un gerente? ¿Tengo liderazgo dentro de la organización? Es una retrospectiva. Es lo que tenemos que pensar nosotros mismos porque, en definitiva, acá lo más importante de todo lo que hemos hablado es el convencimiento de la dirección. Si la dirección no está convencida que le hace falta un cambio, Es real. todo lo que hemos hablado. Tuvo media horita bastante piola hablando con 2 argentinos, pero no vamos a hacer nada. Ahora, si hay un convencimiento, porque no estoy seguro de que tenga un gerente, un liderazgo, no estamos hablando de una persona en sí. Gerenciar significa poder gestionar recursos. Si no tengo un liderazgo que pueda llevarme adelante de mi visión, ahí tengo que plantearme un cambio y buscaré las alternativas. Internamente, externamente, es una cuestión que ya decidirá cada empresario o cada persona que esté con esa necesidad. ¿Sí? Sí, eso Avancemos. que vos estás diciendo, Alfredo, es súper importante, es el convencimiento, ¿no? Lo primero que hay que hacer para empezar a cambiar, y sabemos que el cambio hoy es una necesidad, ¿no? Porque si no, lo exterior nos come, como Pac-Man. O sea, hoy en día es necesario cambiar para ser exitosos. No podemos mantenernos en un status quo determinado porque no es más cómodo. Esa zona de supuesta comodidad de hoy nos va a terminar jugando en contra. Entonces, ahora lo único constante es el cambio. Es lo único constante. Pero para liderar y para gestionar un cambio tenemos que estar preparados. Así se llame gerente de administración, gerente general, gerente de recursos humanos, líder de proceso, lo que sea, cada uno de nosotros, como yo le decía, hasta nosotros mismos, somos gerentes de nuestro trabajo, ¿no? El trabajo diario. Seguimos, Alfredo, porque quedé sin voz. Sí, estamos iguales con Claudia, no estuvimos Ay, juntos, sí, ¿no? sí. Claro. Sí. El tema de gerenciar y liderar es bastante serio, y más cuando no estamos planificados, y sobre todo un término que es muy de la región, no nos podemos dormir en nuestros laureles. El mejor ejemplo que puedo poner, digamos, para hacerlo un poco más ameno todo esto, que no sea tan frío, es pensar en lo que le pasó al Titanic con su capitán. Él estaba muy confiado en que el barco llegaba, chocó y no supo qué hacer y se tildó. Es un ejemplo negativo de saber liderar una situación de cambio, de crisis. Y hay un término muy cierto que no se lo tengo que atribuir a nadie, dicen que es de Einstein, no me consta, pero siempre tienes que estar creando crisis en tu mente para poder liderar de una forma adecuada, porque vas a estar preparado para cualquier tipo de escenario. Entonces, no es por ser, digamos, un psicópata que te va a estar creando crisis, pero sí tengo que tener pensado qué hacer si me surge algo imprevisto, algo que no estaba en los planes. Entonces, yo tengo que tener siempre 1 o 2 planes alternativos y saber liderarlo y tener los recursos necesarios. Y más cuando trabajamos con personas. Una persona puede tener un grupo espectacular, los mejores colaboradores, y de pronto, de un día para otro, uno de esos colaboradores se me va, consiguió algo mejor, se murió, no sé, le pasó cualquier cosa. ¿Qué hago? ¿Cómo salgo de esta? Entonces, hay un montón de situaciones y circunstancias para las cuales tenemos que estar preparados. Esa es la propuesta. Herramientas hay un montón de trabajo por hacer, pero
faltaría lo que veníamos diciendo, y si podemos avanzar un par de slides más, vamos a ver algo que habíamos propuesto en la presentación. Esto. Un poquito más adelante. Un poquito más. ¿Qué es esto? ¿Qué se debe tener en cuenta para implementar una gestión de capital humano en la organización? Démelo vos, Claudia, que estás Tiene con que más voz que yo. existir sobre todo un convencimiento de la alta dirección. A ver, y esto se lo vive a diario, porque muchas veces se dice, a ver, vamos a poner un gerente de tal cosa. Y ya con el título que creemos que ya se puso, está solucionado, y no es así. Cuando incorporamos un integrante nuevo a la organización con un puesto, tenemos que ser apoyo y colaborador de esa persona, esté en el puesto que esté para arriba, para abajo, para el costado. Siempre tiene que haber una colaboración, pero sobre todo el convencimiento de la necesidad de que esa persona esté dentro de la organización, o que dentro de la organización, si no hablamos de personas, de procesos, que ese proceso nuevo sea parte de la organización, ¿no? Aclaro algo, Claudia, porque acá en muchas empresas, y que han sido exitosas y son exitosas, no tienen armado un marco estratégico. Cuando hablamos de marco estratégico, uno habla de la visión, la misión, los valores, que parece algo muy de moda, muy en el aire, pero una vez que se encara es un trabajo muy serio, que hay que hacerlo muy introspectivamente cada organización, porque define claramente hacia dónde se quiere ir, de qué manera se quiere ir y qué es lo que se quiere conseguir. Y porque desde allí mismo surge toda la planificación que va a llegar hasta el último colaborador de la organización. Entonces, por eso es el convencimiento de la alta dirección, porque desde allí tiene que venir el impulso. Por supuesto, como dice acá el slide, los resultados no serán inmediatos. Esto quiere decir que no van a venir nunca. No. Pero puede llegar a demorar, no va a estar de un día para el otro. Yo lo planteo de esta forma por una cuestión de expectativa. Capaz que se ve en los 2 o 3 días, ya se ve algo. No sé, Sí. no se lo aseguro. Y puede existir una lógica resistencia dentro de la organización. Puede existir. ¿Por qué? Porque existe una lógica resistencia al cambio en todas las personas en el mundo. A ninguno de nosotros nos gusta cambiar de un día para otro algo, ¿sí? Si existe una mínima resistencia al cambio hasta que vemos la oportunidad y la mejora en el cambio, ¿sí? Si avanzamos hacia la próxima, vamos a definir que al principio, sobre todo lo que vengo diciendo, quizá me sienta frustrado porque digo, che, tanto esfuerzo y no se ve, pero tarde o temprano se empiezan a ver los resultados de a poco, hasta que llega, y cuando queremos acordar ya estamos inmersos en un cambio fundamental y mucho más positivo. Y se debe entender que la gestión del capital humano es una necesidad estratégica del negocio. Esto es lo que se debe tener en cuenta al momento de querer implementar una gestión del capital humano. Y reitero, cuando decimos gestión del capital humano, hablamos de colaboradores, clientes, proveedores y comunidad. Es una gestión integral. Así que, sigamos, Claudia, con lo que sigue. No sé si terminamos ahí Sí, o no. sí, lo importante es que no estamos hablando, y eso vale, no estamos hablando solamente de la gestión de capital humano como área de capital humano, ¿sí? Sino que estamos hablando de gestión de capital humano, porque todos los líderes del área que sea, estamos gestionando capital humano, ¿sí? Sea de administración, sea de producción, sea de recursos humanos, todo estamos gestionando permanentemente. Entonces, sumo algo a lo que está diciendo Claudia, que con Claudia nos ha tocado, de ir a organizaciones donde hicimos el relevamiento para hacer un diagnóstico. Hemos entrevistado a todos los mandos medios de la organización, y en la mayoría de los casos, por no decir todos, absolutamente todos, en ninguno de los casos nos decían que tenían gente a cargo. No nos encontramos como que en sus funciones tenían gente a cargo, cuando era la principal función de ellos tener gente a cargo. No sé si me explico. Entonces, no está asumido el hecho de manejar personas, manejar energía, manejar emociones, ilusiones de la gente, ganas de trabajar.
Y a veces cuando nosotros tenemos que sancionar o despedir a una persona, lamentablemente tenemos que tomarlo como un fracaso nuestro, como una irresponsabilidad de nuestro liderazgo. Por eso es tan importante el hecho de saber trabajar con las personas. Bueno, por mi parte, Sí. ha sido un gusto. Hay muchísimo para hablar. Ojalá que podamos encontrarnos nuevamente y empezar a desilvanar todo esto que hoy fue un pantallazo muy general, poder empezar a desenrollar y específicamente ir viendo tema por tema. No sé qué opinás, Santi, Juan. Perfecto, Claudia. Sí, vamos a seguir desarrollando todas estas tareas, digamos, como veíamos en los temarios ampliados. Va a haber un programa de formación dedicado a este punto y a que puedan utilizarlo, digamos, en sus distintos aspectos de su empresa. Pero siempre terminamos estas capacitaciones con algo de mix entre tecnología y herramientas que pueden utilizar para el día a día. Y quería mostrarle esto que es un problema recurrente, digamos, en el área de recursos humanos, que creo que Claudia y Alfredo me van a decir que es real, que es que la empresa pueda empezar a escribir la descripción del puesto que tiene, o sea, lo que tiene que hacer cada persona en su lugar y lo que nos cuesta llevarlo a cabo. Entonces, nosotros empezamos a desarrollar con esto de la inteligencia artificial una herramienta que les permita a ustedes escribir más rápido esta descripción del puesto y que puedan tener descripciones bases que les permitan avanzar, digamos, con definir puestos. Entonces empezamos con esto. Le pedimos a ChatGPT que actúe como un especialista en recursos humanos y que nos construya una descripción del puesto. Y le damos algo simple, o sea, le contamos de manera sencilla en qué consiste nuestro puesto. ¿Bien? Entonces, Perdón, Juan, una aclaración. ¿Qué es el chat GPT? Sí. ¿Cómo hago para entrar si nunca entré? Bien, nosotros le vamos a estar compartiendo el link en lo que estamos en los chats. Entramos acá donde dice chatopenai.com. Bien, es una inteligencia artificial que lo que nos permite a nosotros es dialogar con esta inteligencia que toma una gran base de datos de todo lo que hay en la web y en base a eso, digamos, nos va dando respuestas como si fuera un ser humano. Entonces, ¿cuál es la cosa fantástica? Es que a este ser humano nosotros le podemos dar distintos roles, de un especialista en recursos humanos, un especialista en marketing, un especialista en branding, un especialista, digamos, en impuestos de Argentina, de Uruguay, de Brasil, de donde nosotros queramos, y va a tomar todo lo que es la información disponible y nos va a ir construyendo esa respuesta en base a eso. Eso es ChatGPT y así es como se puede entrar. ¿Bien? Entonces, volviendo a nuestro ejemplo, le decimos primero que se comporte como un especialista en recursos humanos. La segunda parte es que le damos el contexto, es qué quiero que describa. Entonces acá le vamos a pedir que nos describa un vendedor que va a estar en el mostrador 8 horas al día, que sería el puesto común que uno busca para un local, para un comercio, etc. Y le decimos qué producto va a vender. Por ejemplo, acá le pusimos ropa mujer, pero le podríamos poner que venda, a ver, ¿qué les parece si le ponemos que venda comestibles? ¿Bien? Y artículos para el hogar. Entonces, en base a esto, nosotros cuando le escribimos esto que se conoce como prompt o instrucción, ChatGPT nos va a empezar a construir o ayudar a construir esta descripción del puesto. Fíjense que yo le voy a dar Enter y miren lo que empieza a hacer. ¿Bien? Nos cuenta sobre el puesto, nos dice que el puesto es vendedor, demostrador para comestibles y artículos para el hogar. El objetivo principal de este puesto es asegurar que los clientes reciban un servicio excepcional y asesoramiento en la compra de productos comestibles para el hogar. Nos dice cuáles son sus responsabilidades: brindar la atención al cliente, la venta de productos, mantenimiento del mostrador, control del inventario, procesamiento de pagos, resolución de problemas y cumplimiento de política y procedimiento de la empresa. ¿Qué requisitos debería tener ese puesto? Experiencia previa en venta y atención al cliente, habilidad para trabajar en equipo bajo presión, conocimientos básicos de los productos comestibles para el hogar, habilidades para manejar múltiples tareas a la vez, capacidad para comunicarse de manera clara. Bien, a ver, que ahí siempre decimos con esto. Imagínense esto en un mix con nuestros dos especialistas, Alfredo y Claudia, que podamos retroalimentar un poco más en cómo se escribe esto, y de esta manera nosotros logramos tener algo que es mucho más fuerte. Pero que ellos también le van a decir, una empresa que le llega con una descripción de este tipo y que la puede pulir un poco en base a los conocimientos que tiene de sí misma, le facilita mucho la tarea a todas las partes que intervienen para mejorar el capital humano. Pero esto no queda acá. Nosotros siempre le decimos con esto, vamos un pasito más allá, porque esto está buenísimo, pero nos cuenta, digamos, solamente, a ver, la descripción. ¿Qué pasa si yo quiero dar un paso más allá y le pedimos que nos dé los objetivos para este puesto de trabajo?
Bien, entonces para esto le vamos a pedir si sabe o conoce la metodología SMART, que es la metodología que se utiliza para planteo de objetivos dentro de organizaciones. ¿Ven? ChatGPT nos comenta que sí, que la conoce. Entonces ahora le vamos a pedir que en base a la descripción de puesto anterior, nos genere los objetivos del puesto. ¿Bien? Entonces le digo, necesito que actúes como un especialista en desarrollo de objetivos y que en base a la siguiente descripción del puesto, que acá le vamos a poner en vez de la siguiente, en base a la anterior descripción del puesto, que me plantees 3 de los objetivos más importantes. Fíjense que va a tomar y nos dice qué objetivos habría que plantearle a esta persona de lo que debería hacer en su puesto de trabajo y en qué plazo de tiempo lo debería hacer. Bien, veamos si son lógicos. Incrementar las ventas de productos complementarios en un 20% en los próximos 6 meses. ¿Qué significa esto? Que no solamente sean compra de un solo producto ticket, sino que pueda aumentar que se venda más de un producto a la vez. Que es algo que nosotros generalmente le pedimos a un vendedor que haga, pero a veces no sabemos cómo escribirlo a esa venta de producto complementario. La segunda parte, mejorar la satisfacción del cliente un 15%, ya ahora no en los 6 meses, en los 3 meses. Si yo tengo un vendedor nuevo, tiene que haber aire nuevo en mi organización y tiene que notarse eso en los clientes. ¿Bien? La tercera, mantener un nivel de inventario adecuado y minimizar las pérdidas de un producto, que si le ponemos, digamos, roles que tengan que ver con el inventario, que nos ayude a llevar mejor las ventas. Por ejemplo, este sería un vendedor para un producto, para un comercio chico, que no solamente hace el rol de venta, sino que nos ayuda a organizar las cosas. Pero vamos un pasito más allá. Hasta acá ya nos dio, digamos, los objetivos que tiene este puesto. Ahora, ¿qué pasa si le pedimos que nos trace metas? O sea, que lo parta a algo más chiquito y nos lo cuente mes a mes qué debería hacer este vendedor. Fíjense lo que hace ChatGPT. Dice, bueno, en base a esto, ¿qué es lo que te propone? En venta de productos para llegar a este 20%, deberíamos capacitar a todos los vendedores sobre los productos complementarios, deberíamos ofrecer un producto complementario a cada cliente que realice una compra y establecer un sistema de seguimiento y evaluación para las ventas de productos complementarios por cada turno de trabajo. ¿Bien? Recontra lógico, son acciones que uno le pediría desde lo comercial y que cómo se sigue cada esa acción. Identificar los puntos débiles en el servicio al cliente mediante una encuesta en las próximas 2 semanas. ¿Bien? Esto tranquilamente le podemos preguntar después que nos tiren las preguntas, las encuestas para poder implementarla. Implementar un plan de acción para mejorar el servicio al cliente en áreas identificadas en las próximas 4 semanas y realizar un seguimiento de la satisfacción del cliente mediante encuesta de línea cada mes para evaluar el progreso y realizar ajustes necesarios. Esto en encuesta de línea se refiere que cuando la persona va a pagar a la caja, le preguntemos, ¿qué tal fue la atención? Y con esa simple respuesta de sí o no, nos vamos dando cuenta qué es lo que va pasando en el día a día de nuestro local. ¿Bien? Pero vamos un paso más allá. Ya nos dio, digamos, todo lo que es la base de la descripción y las metas. Entonces, le pidamos ahora que nos construya un segundo elemento que siempre se necesita para recursos humanos y para cuando vamos a buscar ese empleado, que es el perfil de puesto. ¿Bien? Entonces, le vamos a decir que nos construya con todo lo anterior el perfil en formato de tabla, con edad, formación, habilidades necesarias, experiencia, funciones de puesto, nivel académico, destrezas técnicas, conocimientos especiales y características personales. Que a ver, que en esto siempre hablamos con Claudia y Alfredo, podemos agregarle más cosas, podemos ir viendo más temas que queremos que hagan y recomendarles a ustedes según el puesto específico, porque esto va a ir variando estas características según el puesto que estamos buscando. Bien, fíjense que le ponemos esto y nos empieza a generar la tabla con el perfil de puesto. Bien. Que este es un input común que se busca de los departamentos de recursos humanos, de empezar a tener la base. Reitero, no tiene que ser perfecto, pero tiene que haber una primera descripción de esto que nos ayude a entender qué es lo que hace nuestro colaborador en la empresa. Si además Es una guía. Exactamente. Bien, si además de esto terminamos con una parte final, que es, aparte de pedirle esto, yo le pido ahora que me genere el aviso publicitario, digamos, para colocar en redes sociales para hacer esta búsqueda. Bien, que va a ser con este copy. En base a lo anterior, necesito que me construya un anuncio para una búsqueda. Le digo qué es lo que tiene que tener el anuncio. Fíjense que ahora me construye el anuncio para el vendedor de mostrador para comestibles y artículos para el hogar. En base a todo lo anterior que vimos, que es, digamos, el proceso que se va haciendo en estos pasos.
¿Qué decimos con esto? Esto lo hicimos gracias a trabajar con especialistas de recursos humanos que nos fueron recomendando cosas que agregarle. Se le puede agregar más contexto, se le puede comentar más sobre qué es lo que hace la persona en nuestro lugar, pero nos sirve para empezar a generar estos documentos, de tener una guía básica para nuestra empresa, para saber qué es lo que tiene que hacer la persona, cómo guiarle a esa persona y cómo darle esto que decían ellos. Mejorar esa conversación de metas y objetivos claros, de cosas que tiene que hacer para que haya un éxito organizacional. Bien, cuando terminemos acá en la capacitación, nosotros le vamos a estar mandando a todos los que participaron y mensajearon por WhatsApp este Word, digamos, que están todos estos prompts para que ustedes lo puedan utilizar, y cómo entrar a ChatGPT de distintas formas para que ustedes puedan empezar a jugar y hacer esto en las organizaciones. Y Juan, obviamente, para que se vea que es armado, ¿te animás, Claudio, a definirnos vos algún puesto de cualquiera el que se te ocurra, de cualquier empresa? Así probamos el chat con otro puesto que no sea el de vendedor. Bueno, muy bien. Podemos ir del lado para el lado gastronómico, para el lado autoservicista, para el lado que ustedes quieran. Si vamos al lado de gastronómico, podemos ir a personal que esté en la cocina. Si vamos para el lado de autoservicios, alguien que esté en la caja o reponedor. ¿Qué prefieren ustedes? Vamos, un responsable de cocina. Muy bien. Bien, entonces vamos a buscar que sea para un responsable de cocina. Bien, ¿qué características tiene el responsable de cocina? ¿Puedo interrumpir un segundito? ¿Sí? Yo lamentablemente voy a tener que dejarlo porque tengo una reunión prevista a las 3:30. Bien. Así que estamos viendo en otra oportunidad, ¿sí? Muchas Bien, gracias. Gracias, Luego. Alfredo. Gracias. Hasta luego. Bien, un responsable de cocina que trabaja 8 horas. ¿Qué otra característica tendría que tener este responsable de cocina, Claudio? Bueno, yo le pediría que tenga algunos años de experiencia. ¿Cocina salado o cocina dulce? Salado. En cocina de productos salados. Y específicamente, digamos, en productos salados, ¿qué haría? Por ejemplo, comida rápida. Pongámosle para que sea algo más genérico. ¿Bien? Bien, también se podría solicitar estudios vinculados a la tarea que va a desarrollar. Podría ser chef o no necesariamente, pero tal vez algo de estudio sí. Además de la experiencia. Bien. Y después, bueno, manejo de proveedores, control de proveedores, control de las materias primas que se entregan, todo lo vinculado, ¿no? a proveedores, materia prima, el almacenamiento, el manejo de la trazabilidad. Bien, trazabilidad. Y todo esto en relación a las normas alimentarias de Uruguay. Bien. Sí, a las buenas prácticas. Alimentarias y de buenas prácticas de Uruguay. Bien. Fíjense, Sí. le damos enter y empieza. Maravilloso. Bien. Entonces, a ver, ¿qué decimos? Nos sirve un montón como para generar estos documentos base. Si yo ahora le pido, por ejemplo, que me escriba el perfil del puesto con las mismas condiciones que le habíamos puesto acá, vámonos, como dijo Santi, vámonos al caso más complejo. Le pidamos que nos dé, digamos, los 3 objetivos más importantes. ¿Te parece? Sí. Bien, entonces le copiamos esto y le vamos a pedir de vuelta que para este puesto nos dé los 3 objetivos más importantes. Fíjense que ahora va a tomar eso y nos dice cuáles son los 3 objetivos para este puesto. ¿Te parece lógico, Claudio? Sí, para la poca información que le dimos es impresionante. Bien. Entonces, Ahí lo que está bueno es jugar con lo que decía Juan, en el sentido de que a veces el primer objetivo que está establecido capaz que no es tan acorde en función de la realidad nuestra, pero los otros sí.
Claro, y en Pero esto ya uno como... le puede pedir, por ejemplo, es, mira, no me gusta el primer objetivo, reemplacémoslo por tal cosa. Y te va a escribir, digamos, en base a la lógica que viene trayendo, todo esto en relación a lo que uno necesita. Bien, que a ver, que en base a lo que dice Santi, para cumplir con el horario que teníamos previsto, esto de que no está armado, no es que venimos con un ejemplo predeterminado, que ya estaba entrenado, estaba hecho. Nosotros siempre le decimos esto cuando empezamos a trabajar, el chat que generamos no lo hicimos con la versión más nueva, que es el chat GPT-4, que todavía es más potente, que eso nosotros lo hacemos cuando hacemos consultoría en específica. Se lo mostramos, digamos, con el chat GPT 3.5, que es el que está de acceso todo público, y es tremendo lo que nos ayuda a ordenar ideas o a empezar a desarrollar esto, digamos, interno. A ver, que a veces para las pequeñas empresas, digamos, o las empresas que estamos iniciando, a veces es muy difícil el encontrar ese tiempo de desarrollar todas estas cosas. Y si tenemos algo que nos ayuda a que se pueda escribir más rápido, que lo podamos estandarizar más rápido, nos permite estar más ordenados y nos permite estar más ordenados para cuando queremos hacer un diagnóstico o una consultoría para mejorar nuestra área de capital humano. ¿Bien? Bueno, eso queríamos compartirle hoy. Queríamos irnos siempre, como nos gusta con Neurona, con una herramienta activa, práctica, y que a ustedes les sirva, que pueden llevarse, digamos, esta información, y que, de vuelta, si tienen dudas, consultas, puestos que quieren que desarrollemos para que después se los pasemos, nos lo van pasando, como le íbamos contando, con esa descripción, y nosotros le podemos ir devolviendo esto a ustedes para que queden como documentos que les sirvan para empezar a armar este departamento o esta cuestión de capital humano dentro de sus empresas. Muy bien. Bien. Bueno, no sé si hay dudas, consultas, si hay algo que nos quieran preguntar. Bien. Perfecto. Parece que fue muy claro, así que bueno. Fue muy general hoy, Juan, en realidad, fue muy general. Porque hay Totalmente. tanto para hablar que es imposible, ¿viste? Hacer foco en Juan, una cosa. a mí me gustaría hacer una pregunta. Si uno quisiera profundizar después sobre todo esto, ¿de qué forma se va a poder hacer? Bien. Como les dijimos, después vamos a tener, digamos, este programa de formación, que le vamos a ir pasando, digamos, los datos para que se puedan inscribir. La idea en el programa de formación, ¿cuál es? Siempre esto que decimos que se vayan con herramientas aplicables. Una herramienta que, por ejemplo, se vayan con todas estas descripciones del puesto, con las mentorías con especialistas de recursos humanos que a ustedes los ayuden a dejarlo armado eso para su empresa. Que es algo no menor, digamos, y que si uno lo iría con una consultoría directa en específico en eso, Claudio nos puede contar, digamos, entre entrevistas, entre distintos aspectos que hay que hacerlo, lleva muchísimo tiempo y son mucho más caras. Y por ahí, con este formato, lo podemos acercar a todos y les permite a ustedes, digamos, irse con un entregable que es fantástico. ¿Bien? Haberlo tenido antes, Juan. ¿Sabes la cantidad de horas de mi vida que ocupé en hacer estas cosas? Totalmente. Después la otra parte que le decimos es esto de ayudarlos con el coacheo, digamos, en este programa de formación. O sea, a ver, cómo encarar estas acciones de líderes, cómo empezar con ChatGPT, con lo que le dice Claudio, etcétera, a plantear estos objetivos para uno mismo. O sea, es cómo me escribo mis metas y mi objetivo como gerente dentro de la empresa, qué significa hacer eso, cómo escribo mi puesto. O sea, que son todas cosas para el día a día y prácticas que le van a servir para ampliarlo. El programa de formación, a partir de la semana que viene, le vamos a estar mandando información, digamos, para que se puedan inscribir en eso y para que puedan ser parte, digamos, de este proceso de mejorar con su empresa. Aparte de ese temario, van a empezar a salir 6 temarios más que vamos a ir sacando, digamos, 2 por mes, en donde hay programas sobre distintas áreas para mejorar su empresa. Y todos siempre vamos a tener esta particularidad que la van a encontrar solamente en Kanban, distinto a cualquier otra cosa que hay en el mercado, que todo lo vamos a trabajar con inteligencia artificial aplicada para sus negocios. Bien, que esa es la novedad, es cómo avanzar procesos y que estén en la tendencia del 5% en el mundo que está teniendo el uso de este tipo de herramientas para mejorar sus empresas. Perfecto. Bien. Claudio, ¿algunas palabras más? Bien, para cerrar, la verdad que muy contento, me pareció excelente la experiencia teórica y práctica de Alfredo y Claudia, y luego la parte digital que tú, Juan, nos aportaste. Creo que para ser solo una hora fue mucho lo que se compartió y mucho lo que las personas se pueden llevar.
Perfecto. Muchas gracias. Bien, entonces bueno, le agradecemos a todos por su tiempo. Acá vamos anotando los números que nos van dejando y toda la información. Vamos a seguir en contacto por WhatsApp. La semana que viene se viene también un temón en estos miércoles de Kanbadu. Santi, ¿qué temón tenemos la semana que viene? Un tema muy interesante, vinculado ya directamente a la parte comercial de cómo construir el perfil de tu cliente, cómo conocerlo en detalle y que ese es el insumo clave después para poder plantear estrategias comerciales. Perfecto, así que estén atentos para inscribirse para la semana que viene. Vamos a tratar, digamos, que sea más ágil para lo que ya tuvieron en esta clase, para que simplemente sea por un mensaje y no necesariamente tengan que llenar de vuelta la encuesta de cero. Así que vamos a estar, digamos, todos los miércoles con actualización de temas nuevos. Después sigue, después de Buyer Persona, sigue el método AIDA, que es un método aplicado para las ventas. Vamos a ver temas en relación a atención al cliente, vamos a volver a rotar con recursos humanos, vamos a ver marketing digital. Vamos a hacer una clase específica de inteligencia artificial para ver cómo se ingresan todas estas cosas, cómo buscar distintas inteligencias artificiales que hay en el mercado que son gratuitas, que podemos utilizarlas para mejorar nuestras empresas. Así que estén atentos para